Yo soy Tini Pomposer y les quiero presentar una nueva tanda del ciclo Autores en Directo del Instituto Cervantes en Berlín. Es la última del ciclo antes de empezar la pausa del verano. Los espectadores están bienvenidos de hacer sus preguntas por escrito durante esta entrevista. Hoy quiero presentarles al periodista y escritor Jorge Cepeda Patterson, quien es de México. Y yo soy periodista alemana de prensa escrita, online y sobre todo de radio. El año pasado hice un viaje por México para hacer varios reportajes y durante este viaje tuve la linda oportunidad de conocer en persona ya a Jorge Cepeda Patterson. Hicimos una entrevista en su casa en la Ciudad de México, pero él, Jorge, nació no en la Ciudad de México, sino en Mazatlán, en Sinaloa, en 1952, y después se crió en Guadalajara, donde trabajaba también como periodista. Y al inicio de este año, Jorge ya estaba en Europa y quería pasar por Berlín para presentar su libro Los Corruptores, que salió en Alemania en febrero de este año, pero después cayó corona y se quedó plantado en Francia. Hola Jorge, encantada de verte de nuevo, aunque solo por Zoom. Hola Tini, un placer estar contigo y estar además en esta increíble plataforma que nos permite llegar a mucha otra gente. Para Exacto. platicar de libros, por supuesto. Antes de hablar de tu libro, cuéntanos un poco cómo has pasado este tiempo loco en Francia y cuándo pudiste volver a México y cómo te fue con esto. Bueno, justo me pilló en el peor de los momentos porque aterrizamos en París para iniciar una gira de 3 semanas por Alemania para presentar el libro en distintas ciudades. Y ahí nos sorprendió el endurecimiento de las medidas para el confinamiento. Decidimos pasar unos días en el sur de Francia mientras se definía el programa de lo que podía conservarse en la gira por Alemania. Y ahí Macron, el mandatario francés, nos sorprendió con su llamado al confinamiento bastante estricto. Ya no pudimos salir de Arles, Francia, donde estuvimos poco más de 2 meses en una maravillosa jaula de oro, pero jaula al fin. Y muy tristes porque no pudimos hacer nuestra anhelada tour por varias ciudades alemanas que habíamos visto con enorme emoción, interés, ¿no? Esto será lo más cercano que hagamos a la gira alemana. ¿Y cuándo pudiste volver a México definitivamente? Hace apenas 3 semanas, nosotros llegamos a principios de marzo y vamos a empezar con la feria en Leipzig, la feria del libro en Leipzig, en Alemania, en marzo, y ya no pudimos, y apenas ahora en junio, el 1 de junio, llegamos a México. Así es que acompañamos a los europeos con su confinamiento, y ahora estamos en América con el confinamiento americano, con lo cual habremos hecho 2 confinamientos. ¿Y te dio mucha angustia estando en Francia, cuando cayó corona? Bueno, sí, como el del resto de la humanidad, la verdad, los primeros días yo creo que todos lo experimentamos, la zozobra, la incertidumbre. Hoy ya sabemos mejor en qué consiste los impactos, qué hay que hacer, hasta dónde puede llegar, etcétera, etcétera. Pero recordemos, los primeros días todos vivíamos volcados en la información para tratar de entender qué era lo que estaba sucediendo, cuál era el peligro real y qué podíamos hacer y qué no. Corrían muchísimos rumores, pseudoinformación, etcétera. Yo creo que nadie o muy pocos pudieron sustraerse a este terrible zozobra por la que pasamos todos, ¿no? Claro. Jorge, tú trabajabas mucho tiempo como periodista en México antes de empezar a escribir novelas, como me habías contado la última vez, y en tu trilogía, a la cual pertenece también ese libro del cual vamos a hablar hoy, Los Corruptores, hablas de periodistas perseguidos de crimen organizado y muchísimo de corrupción en todos los niveles. Cuéntanos un poco de este libro, Los Corruptores, y cuánta inspiración te dio ejerciendo el periodismo en México para escribir esta novela. Sí, tal cual. De alguna manera, mi primera novela, que es Corruptores,
fue una especie de extensión, seguir haciendo lo mismo por otras vías, que es tratar de entender cómo funciona el poder y cómo carcome la corrupción y pudre al poder, ¿no? Como periodista traté de exhumar cadáveres políticos, pecados, vicios de la élite en el poder. Y me di cuenta que avanzaba mucho, pero que solo una novela podía describir la antropología de ese poder corrupto, porque había muchos aspectos que tenían que ver más bien con usos, costumbres, actitudes, hábitos. De la misma manera, por ejemplo, que una serie como Los Soprano te permiten entender cuál es la lógica, la psicología, la subcultura de una mafia siciliana en Estados Unidos, entendí que había que poner en movimiento, y no solo en fotografía, que te permite el reportaje periodístico, sino también en movimiento la psicología de los personajes que se corrompen. Porque esto es mucho más complicado que simplemente lo que te permite un reportaje. Es decir, la corrupción es un estado del alma y una actitud. El político corrupto, cuando se mira en el espejo en la mañana, no dice, caray, qué corrupto soy. Él piensa, por el contrario, que está haciendo lo que razonablemente se tiene que hacer cuando se tiene poder, ¿no? Y esta cultura se va metiendo en los huesos de esa élite. Y en mi novela yo trato de entender cómo es que funciona y cómo termina corrompiendo a mucha gente que se crea al margen de esto. Un poco como la banalidad del mal, es decir, la gente no entiende que es corrupto del todo, pero forma parte de esta maquinaria que hace que se reproduzca infinitamente. Y eso es mi novela Los corruptores, vista desde adentro y a través de personajes pues, entrañables que el lector se identifica, observa y empieza a ver toda esta gama de grises que va de la honestidad a la corrupción. Claro, entonces estás describiendo un montón de cosas que son realistas, que son reales. El grupo de protagonistas que tienes se llaman los azules. Cuéntanos un poco de ellos y qué realista es que un grupo como los azules resuelva un caso así, un asesino a una actriz que ha acumulado un montón de material picante de políticos de altos cargos. Sí, bueno, en México no funcionaría verosímilmente, no sería verosímil un detective como Sherlock Holmes, porque al tercer día de estar haciendo preguntas incómodas, Sherlock Holmes aparecería muerto en una barranca en México. El crimen organizado, los cárteles de la droga son salvajes. Entonces, en México no me funcionaría un policía honesto. Primero porque mucha gente no creería que hay un policía honesto, digamos. Y segundo porque un solo individuo es muy difícil que pueda contra el enorme demonio que representan los cárteles. Entonces yo tuve que inventar una especie de detective colectivo, que son 4 amigos, cada uno en distintas posiciones de la sociedad mexicana. Una es presidente de un partido político, la mujer. Otro es un muy importante periodista en el periódico más influyente de la ciudad. Otro es un funcionario que tiene una empresa de seguridad, de detectives, que es la más importante, etc. Otro es un intelectual universitario. Y los 4 juntos se ven involuntariamente atrapados por un escándalo político que los vincula en realidad con la corrupción. Y para defenderse, para evitar ser asesinados, se ven obligados a descubrir quién es el verdadero asesino de Pamela Dos Santos, la actriz que ha aparecido muerta, ¿no? Esa es un poco la trama original. Y los 4 intentarán responder al misterio, ¿no?
y recibirán amenazas y correrán enormes peligros en el proceso. Es también mi novela, en realidad, con los azules. Los azules se llaman a sí mismos los cuatro amigos, porque cuando eran niños usaban en la escuela cuadernos franceses que el padre de uno de ellos traía de Francia y les regalaba a los cuatro chicos, y eran cuadernos de pastas azules. El resto de sus compañeros en la escuela les comenzó a llamar los azules, por eso simplemente. Pero es también una novela sobre la amistad, en realidad, porque ellos cuatro están cruzados de distintas tensiones, de un enorme cariño que viene desde la infancia, pero también competencia entre ellos. Dos de ellos están enamorados de la misma mujer, que es Amelia, parte de los azules, son una chica y tres chicos. Van creciendo con este tipo de tensiones, lealtades también, pero traiciones también, ¿no? Entonces, es también una novela en realidad que pone a prueba las amistades, ¿no? Claro. Como ya dijiste, es parte de una trilogía, Los Corruptores. En México salió primero Los Corruptores, en Alemania salió primero Milena, o El fémur más bello del mundo, con el cual has ganado también el premio Planeta, y después Los Corruptores. Entonces, ¿qué dirías? ¿Da lo mismo en qué orden se las lee? Sí, históricamente salió primero Corruptores, esta que estamos viendo ahora, pero en realidad tienen al mismo personaje, como dos novelas de Sherlock Holmes, para continuar con la metáfora, que pueden leerse indistintamente una de la otra. Y tienen como un denominador que son los mismos, el mismo actor fundamental, que son los cuatro azules, ¿no? Claro. Quizás nos quieres leer un poco, yo os voy a mostrar la edición alemana, así se ve, y Sí. tú vas a mostrar la española. Sí, totalmente, un poco más violenta la mexicana, desde Sí, luego, con de un verdad que lobo sí. feroz. Sí. Sí, quizás nos quieres leer una parte y nos cuentes Encantado. primero un poco de qué vas a leer. Bueno, voy a leer el arranque de la novela, que es el personaje que provoca el misterio, es el asesinato de Pamela dos Santos, una actriz muy famosa, casi un símbolo nacional en México, un personaje de ficción, obviamente, uno de los grandes símbolos, que es asesinada y pronto se descubre que ella está vinculada como amante a algunos de los hombres más poderosos de la sociedad mexicana. Y ahí comienza un escándalo de secretos que arrojan luz sobre casos de corrupción que sacude toda la vida en el país. Pero todo arranca con esta escena que voy a leer. Su primer reflejo fue acomodarse la falda que tenía arremangada a la altura de las caderas. Detuvo el movimiento al sentir las cuerdas sobre sus muñecas. El dolor entumido de la mandíbula le recordó dónde se encontraba. El gordo, que la había golpeado para amordazarla, seguía ahí acomodando la herramienta sobre la cómoda. Pamela alcanzó a ver una manta gruesa, un martillo chato. Prefirió desviar la mirada. Dobló las piernas hasta el límite que permitían sus amarres para ofrecer el mejor ángulo posible a sus afamados muslos. A sus 43 años todavía era considerada una de las mujeres más deseadas del país. Sus críticos solían decir que esas piernas la habían encumbrado hasta la cúspide de la industria cinematográfica nacional. Ojalá también me saquen de esta, pensó ella, aferrándose a la idea de una seducción in extremis. Impedida de hablar por la mordaza, era todo lo que podía hacer. El hombre parecía ensimismado en sus cosas, absolutamente ajeno a la mujer. Se desplazaba del maletín a la cómoda con movimientos exactos, sin prisas ni pausas, como el tendero que prepara su mostrador para un día más de actividades. Pamela comenzó a tomar conciencia de que al sujeto le importaba un bledo su sugestiva pose. No iba a violarla. Una buena noticia, pero se estaba transformando de manera acelerada en otra terrible. El dolor en el plexo anunció el pánico que poco a poco inundó su cuerpo.
Se preguntó si el tipo habría sido enviado para extraer la información. Desesperada, repasó lo mucho que ella sabía, los secretos de Estado que había atesorado a lo largo de su agitado pasado. A su verdugo, quien quiera que fuese, podría no interesarle su cuerpo, pero no podía ser indiferente a sus secretos, se dijo ella. Inventarió la información que tenía para ofrecer, el avión, los videos, el acuerdo, pero toda esperanza la abandonó cuando el gordo se dio la vuelta, enfundado en un delantal de cuero y el mazo en la mano. La vio a ella apenas con interés, sin ninguna intención de quitarle la mordaza para interrogarla, simplemente con la mirada del que calcula la mejor manera de terminar un trabajo pendiente. Pamela bajó los muslos y como pudo, se arregló la falda, cerró los ojos. Esa es la entrada. Y luego les leeré otro fragmento de una escena retrospectiva también de Pamela que explica un poco por qué sucedió esto que acabo de leer. Sucedió 4 años antes, lo que voy a leer. Quizá los compositores se sintieran así cuando cumplían los 60 y los rockeros los 50 años, se dijo ella. La sensación de que la magia comenzaba a terminarse y que la sustancia que los hizo profesionalmente exitosos entraba en proceso de extinción. Apenas hacía 3 meses que ella tenía 40 años, pero Pamela percibía que algo sustantivo había cambiado y no tenía forma de remediarlo. No era el cuerpo, sino en el ánimo donde acusaba el golpe de la edad. Se preguntaba si seguiría los pasos de otras artistas que recurrieron a la cirugía hasta terminar convertidas en caricaturas de sí mismas, versión macabras de lo que fueron, o si se permitiría envejecer amable y elegantemente, si sería capaz de hacer una graciosa transición entre el objeto universal de deseo, que era ahora, y convertirse en icono legendario, digna reina del cine mexicano. La visita de su primo Joaquín del día anterior aumentó su desasosiego. Eran de la misma edad, pero lo encontró mucho más envejecido de lo que temía. Su primo había desarrollado una importante red de hoteles y restaurantes en más de 10 estados del país, aunque ella sabía que sus negocios constituían una de las muchas pantallas para el blanqueo de dinero, para el lavado de dinero de la familia. Joaquín, su primo, igual que ella, salió de Culiacán, Sinaloa, que es el centro de operación del cártel de Sinaloa, el más poderoso del país. Salió cuando era joven para intentar crecer al margen de la rentable pero peligrosa ocupación de su familia, los Plasencia. Su carrera comenzó a despuntar por derecho propio, gracias a sus amantes, aunque luego de la exitosa intervención en una telenovela recibió la primera visita de Joaquín, su primo, quien le compartió su propia experiencia y le mostró la inutilidad que significaba negarse a lo inevitable, es decir, a ser útil a la familia del cártel que habían dejado atrás. A partir de ese momento, ella comenzó a reclutar amantes entre la clase política y a compartir con él información que pudiera resultar de provecho. Al principio le pareció una tarea reprobable que desempeñaba en contra de su voluntad, pero con el tiempo la actriz empezó a gustarle su doble personalidad. Luego de un gobernador que le prodigó maltratos, llegó a la conclusión de que para sus amantes, ella no era más que un trofeo que tarde o temprano terminaría por ser abandonado. Pamela desarrolló habilidades para extraer datos del closet de sus parejas, para percibir corrupciones y constatar debilidades sexuales, para fingir distracciones mientras escuchaba atenta a las conversaciones. Sus reportes comenzaron a llenarse de fobias y filias de funcionarios clave del gobierno, vulnerabilidad de senadores y pecados inconfesables de militares. Normalmente ella escogía a sus víctimas, no le gustaban los alcohólicos y prefería a hombres divertidos. Tomaba un amante por 6 meses o 1 año, tras lo cual se desplazaba a otro. En los siguientes años le creció un apetito de coleccionista. Cuando cayó en cuenta de que desconocía todo sobre el servicio exterior, sedujo a un embajador emérito. Nunca supo el destino último de sus informes, aunque sabía que en Culiacán estaban satisfechos con su desempeño. Un general perdió la vida al caer su helicóptero 1 año después de que ella lo frecuentaba
y un expresidente municipal de Toluca se suicidó, aunque ella no sabía si tales tragedias estaban relacionadas con sus reportes. Suponía que la mayoría de las veces la información suministrada al cártel servía para presionar, convencer o amenazar a los funcionarios en beneficio de las actividades de los narcotraficantes. Era un buen arreglo. Joaquín le suministraba más dinero en efectivo del que pudiera necesitar para sus caprichos y un par de veces le habían eliminado obstáculos de su carrera. Pero la visita del primo el día anterior era para modificar las reglas. Por vez primera, el cártel le hacía una asignación específica: convertirse en amante de Augusto Salazar, el hombre de confianza del gobernador de México que aspiraba a la presidencia del país. La primera reacción de Pamela fue resistirse al encargo porque violentaba su derecho de elegir con quién acostarse, a quién amar o a quién fingir amar. Era muy personal su código y le pareció que esa era una invitación a prostituirse. No obstante, pasado un tiempo, terminó por aceptar el reto. Conocía a Salazar y no era un hombre que le disgustara. Pero más importante aún, entendió que se trataba de una misión de mayor alcance, de un nuevo desafío en lo que había acabado por concebir como su verdadera profesión. Y esa es la historia de Pamela, que convertida así en una espía involuntaria para su familia, terminó construyendo su propia tumba e involucrando, sin desearlo, a los azules en esto que se convirtió en una amenaza de muerte. Muchas gracias, Jorge, por leernos este fragmento. Hay una pregunta de uno de los espectadores que te voy a leer. Felicidades, Jorge, el fragmento que has leído estimula mucho leer la novela. Antes has hablado de lo poco que duraría Sherlock Holmes en México con sus preguntas. ¿Cómo has podido sobrevivir tú tantos años como periodista independiente? Bueno, sí, no son temas sencillos. México es el país de mayor riesgo para el periodismo, salvo sociedades que están en guerra. Han caído 70, 75, 70 y tantos colegas en los últimos 8 años, muertos, la mayor parte a manos del crimen organizado. Y en efecto es un riesgo hacer una crítica a la élite en el poder. Muchos de los políticos, no todos por supuesto, pero algunos políticos, sobre todo en las regiones del país, están vinculados a la corrupción del crimen organizado. Cuando un periodista comienza a ser demasiado incómodo para estos poderes salvajes, el riesgo de ser primero amenazado y eventualmente suprimido es altísimo. Y no solo hay muchos compañeros que han sido asesinados, sino también muchos compañeros que han sido asesinados, amedrentados, golpeados, etc. Lo cual hace al ejercicio de la profesión una misión de alto riesgo. Debo decir que menos para los periodistas que están en la Ciudad de México, que trabajan para medios más importantes, que de alguna manera los políticos, los demonios sueltos, piensan 2 veces antes de tocar, pero sí más en riesgo para los colegas que viven en las ciudades del interior, con caciques políticos y mafias, que no se lo piensan 2 veces antes de perpetrar estos terribles crímenes, ¿no? Y bueno, yo he recibido amenazas en alguna época, en otros momentos, no tanto por mis novelas, al final son personajes de ficción, como por mi ejercicio como columnista y como periodista en su conjunto, ¿no? De hecho, a la clase política mexicana le llamó la atención mis libros, y algunos políticos lo veían incluso con curiosidad, preguntándose si el personaje que yo describía era él mismo o su amigo o a otro ministro que ellos conocían, y se convirtió en una especie de trivia, tratar de descubrir quién era quién de mis personajes, contrastado con la vida real.
¿Y dirías que la situación actual en México para periodistas es peor que nunca o se mejora o cómo dirías que es? No, yo pienso que se mantiene igual de riesgosa porque es cierto que ha cambiado el gobierno federal, hay un cambio de régimen con un gobierno, pues yo diría más democrático, un poco más de izquierda, más respetuoso de los derechos humanos, un gobierno federal. Pero se mantiene, sobre todo en el interior del país, enormes complicidades entre el poder político y la corrupción y el crimen organizado. Y eso hace que se mantenga la misma peligrosidad que existe para el periodismo crítico, independiente, el periodismo que, como digo, resulta incómodo porque denuncia vicios, denuncia pecados, etcétera. Ya estamos llegando al final. Tan rápido pasó el tiempo. Sí. Muchísimas gracias, Jorge, por presentar tu libro, Los corruptores, y la interesante entrevista. Espero que estés muy bien y que te quedes sano. Y en septiembre está previsto un nuevo ciclo del Instituto Cervantes. Espero que los tiempos se mejoren y que te podamos saludar pronto en Berlín. Bueno, espero que pronto podamos todos poder darnos la mano y abrazarnos y volver a restituir el contacto personal que a tantos nos hace falta. Mientras tanto, seguiremos viéndonos a través de los libros y la lectura y la imaginación y la fantasía y el viejo arte de contarnos historias, ¿no? De la manera que se pueda, exactamente. Bueno, Exacto. muchas gracias. Que Muchas estés gracias a todos bien. ustedes y un saludo. Y muchas gracias a todos también, sí. Y muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, Y buenos hasta días. pronto.